Ahora sí, vamos a ir al tema que hoy nos corresponde, que es ver el tema de las variables. Ustedes en el orientativo les pedí que es una variable, la mayoría estuvo bastante acertado. Una variable es, como bien dice, se asigna un espacio en memoria, el cual tiene un nombre, pero adentro de ese nombre, digamos, tiene un valor. Yo le pongo un nombre para manipularlo a la variable, para poder preguntar su valor, para ponerle un valor, pero le pongo primeramente un nombre a la variable. Y la variable puede ser de distintos tipos, puede ser numérica, de texto, puede ser booleana, puede ser de decimal, puede ser un carácter, puede ser, hay un montón de tipos de variables. Las principales son numéricas, booleanas y de texto, son las principales. Ahora, ¿cómo maneja C Sharp a esto? Esto lo maneja muy parecido a lo que era C o C++ o algún código que ustedes hayan hecho, así que vamos a empezar con ese tema. ¿Sí? Como siempre, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Vamos a archivo, a file, new, solución. Acá, ¿se acuerdan? Elijo C Sharp, Windows Application y acá otra vez Windows Application. Le pongo un nombre, esta vez vamos a poner entorno variables, ¿sí? Y creo el proyecto. Esto demora un poco, depende de la computadora. Una vez que está ahí, ¿sí? Ya me lo arranca vacío. Recuerden que esta parte de lo que es main for no se toca. Así que eso es fundamental porque si no les va a dar muchos errores. Todas esas ventanas que te tienen que salir no las vemos nosotros. No sé cómo explicarlo porque cuando pones el mouse encima del file. Ah, ok. Las ventanas emergentes no salen tampoco. Qué cosa. Bueno, igual es File, New, Solution. Y después hay como unas opciones, sellar. Después les mando unas fotos, porque eso no sé cómo capturarlo desde acá. Estaba viendo si podía arreglar un tema que no me... El tema es que no me captura la pantalla. No sé por qué este programa no me captura la pantalla. Me parece la pantalla en negro. Entonces yo tengo que andar eligiendo qué programas se vean en la pantalla y ajustarlos. Y la verdad que a mí eso me molesta un poco, porque no es que capto mi pantalla. Estoy captando ventanas. Y es medio molesto eso. Pero estaba viendo si lo podía solucionar. Aparentemente es un problema que hay entre las notebooks y esta aplicación. Pero bueno, es File New Solution. Igual después les mando unas fotos o vemos cómo hacerlo. Es igual es como crear un nuevo archivo o un nuevo algo. Lo que hay que acordarse que es C Sharp, que es C y el numeral. Y después ahí adentro tenemos tres opciones. Elegimos Windows Form, que es para tener formularios. ¿Sí? Voy a ejecutar esto para ver si se ve. Creo que no se debería ver, porque no creo que se vea. Así es, no se ve. Así que ahora lo configuro para que se vea. Capturar ventana. Vamos a ver si la puedo capturar. Ahí está. Ahí está cuando se ejecuta. Un capturador de ventana. Vamos a agrandar un poquito para que se vea bien. Esto sería cuando yo ejecuto cómo se ve el programa, ¿sí? Ahí me tapo la cara. Por ahí creo que vamos a andar bien para ver código y demás. Las letras se ven bien, lo que es el tema del tamaño de la letra y eso se ve joya. Todo lo voy a cerrar. Se leen bien las letras acá que me informe y demás. Genial. Un poco borroso. El borroso puede ser por ahí la conexión a internet que te esté bajando la calidad. Por ahí es probable, no lo sé, pero es muy probable. Vamos a... Bueno, nosotros acuérdense que siempre en C Sharp tenemos dos partes, no tres. Algunos pusieron que tres, son dos. La parte de diseño y la parte de programación. Son dos grandes partes. La parte donde yo programo y la parte donde yo diseño, que es donde yo tengo el lienzo y que le voy poniendo, que es esta parte del diseño, donde yo voy arrastrando controles. Tengo estas dos grandes partes, ¿sí? Diseño y programación. Son dos. Que haga zoom. Voy a ver si de acá. Si puedo, yo creería que sí. Eh,
Ahora puedo cambiar a español. Bien. Vamos a ver si de acá puedo agrandar la letra. Si puedo de acá agrandar la letra. Tamaño. A ver si lo puedo agrandar a 15. Ahí, puede ser. Mucho mejor, calculo. Ahí agrandé la letra un poco más. Creo que ahí se debe ver mucho mejor todavía. Del compilador. Así que ahí capaz que ahí se ve mucho mejor. Los que hicieron zoom, capaz que lo está matando, pero bueno. Ahora se debería ver un poco mejor. Bien, vamos a continuar. Como les dije, nosotros vamos a ver lo que es entorno de variables y las variables que hay en C#, ¿sí? O cómo se declaran las variables en C#. Vamos a empezar poniendo nuestro window form, ¿sí? Vamos a poner un label, le vamos a poner un nombre, lo arrastro donde yo quiero. Fíjense, no sé si se ve, hay una linita azul arriba que nos guía a cuando es el centro vertical, cuando estoy en el centro vertical, y también me guía cuando estoy en el centro horizontal. ¿Sí? Siempre trata de arrastrarte o siempre te ayuda. Si uno estaría programando se da cuenta de que como que lo arrastra. Vamos a poner un título. Segunda clase le vamos a poner. Vamos a agrandarlo. Y lo vamos a poner en el diseño, en el name. Acá es importante lo del name porque yo les había dado algo que... una guía orientativa y no llegué a ver las 8 respuestas, pero... había algunos que o pareció que no se entendía cómo yo le pongo un nombre. Yo tengo un label. Identifican bien dentro de todos los que es un label, un textbox, lo identifican bien. Un label obviamente es un texto, un texto plano, y después tengo un textbox, que es donde yo escribo, y tengo botones. ¿Sí? Entonces a cada uno yo le pongo un nombre, pero para que todos manejemos un nombre parecido, le pusimos abreviaciones a los nombres, que son, a ver si tengo el archivo que les mando a ustedes. Yo les mandé un archivo, un PDF que les explicaba lo del tema del trabajo, de cómo poner los nombres. Creo que en el trabajo explicaba el tema de los nombres. Sí, acá, a ver si lo puedo capturar. Capturar ventana, de vuelta. Capturamos esto. Bien. Que en el PDF les decía a un control le pongo al botón le pongo btn, y por ejemplo si yo tengo un botón que se llama agregar, quedaría el name, le pongo btn agregar. ¿Por qué es importante el name? Porque cuando yo quiera acceder al botón desde la programación lo voy a llamar como le puse en el nombre, btn agregar, por ejemplo. Y lo mismo el textbox, la abreviación es txt, y un ejemplo sería txt usuario, y un label le pongo lbl y después un nombre orientativo. ¿Qué quiere decir? En el trabajo creo que arriba el primero era un label, yo le hubiera puesto lbl título, como está acá en el ejemplo. O sea, es un título, es un label que dentro de mi espacio es un título. Es el título de mi proyecto o de mi solución. Entonces, yo le hubiera puesto lbl título por un tema de que es un título, ¿sí? Es un título. Así que bueno, esa era la idea del trabajo, o esa era la idea que del trabajo, no, la idea de cómo vamos a trabajar, de ponerle la misma abreviación a todo. Entonces, a los labels yo sé que la abreviación es LBL, entonces yo lo que voy a hacer en C# es poner, esperen que oculto el... Ahí está. En C# al label le voy a poner, si este va a ser mi título, le pongo en el espacio en LBL título, y es importante que a la primera letra, después de poner la abreviación, la pongamos en mayúscula para separar, de alguna manera inconsciente en el texto, separamos el elemento del nombre del elemento. O sea, yo tengo LBL, yo sé que es un label, porque cuando se acostumbren a la programación así, lo van a identificar así, y seguido en mayúscula
la primera letra, aunque sea, de qué es. Si es un título, ponga la T mayúscula. Es una buena práctica de programación, digamos, ser ordenado en ese sentido, ¿sí? Voy a editar el font simplemente para que se parezca a un título. Voy a poner que sea negrita, subrayado y letra 16, por ejemplo. Entonces ahí ya me agrandó la letra. Vamos a hacer que ocupe todo el ancho. Y por acá, si puedo cambiar de color. Y le vamos a poner que se, sí, no sé por qué esto se, pero me apoyo. Y que vaya al centro. Ahí está en el centro de la pantalla. Ahora yo la tengo como ese nombre. Vamos a poner, por ejemplo, una caja de texto. ¿Sí? Una caja de texto. Y un label arriba de la caja de texto. Al label le vamos a poner número 1. Le vamos a poner el nombre LBL número 1. Y al input le vamos a poner, al textbox le vamos a poner the name txt. Sí, acuérdense que es txt la abreviación de un textbox. Txt número 1. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le pongo un text acá arriba? Porque si yo le pongo un texto, por defecto va a venir con un valor. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra valor, viene escrito con la palabra valor. Pero la idea de un textbox es que el usuario escriba, no que nosotros lo escribamos. Le pongo un label para orientar al usuario qué es lo que va a hacer. Si yo estoy en la computadora y quiero hacer otro para hacer una suma, una resta o lo que sea, si yo quiero hacer que yo quiero hacer otro textbox y otro label para otro número y la verdad que son igual de largo y son los mismos controles, lo que hago es aprieto en uno, toco la letra control, hago clic en el otro. Fíjense que me selecciona los dos, copio, control C, o creo que clic derecho, copiar también, y pego. Cuando pegue me va a pegar los dos juntos y los puedo mover a los dos juntos. Cuando yo selecciono más de un elemento, puedo mover, cuando muevo a uno, muevo a los dos. Y a este le vamos a... Uy, hice un lío. Y si algo que no hay que hacer, doble clic a las cosas. ¿Sí? No hay que hacerlo. Yo lo hice, pero no hay que hacerlo. Le pongo número 2 al label del número 2 y en el nombre le ponemos LBL número 2. La parte de ponerle nombre a todo es bastante tedioso. Yo lo sé. Y como programador lo digo, es tedioso, pero hay que hacerlo. Es fundamental. TXT número 2 al otro textbox. ¿Sí? Entonces ya tengo mis dos textbox para que el usuario escriba. Si yo ahora lo compilo, voy a ver que tengo, ¿sí?, las cajas de texto. Tengo todo ahí como tal cual fui diseñando. ¿Sí? Tengo todo. Ahora lo voy a cerrar, no tiene sentido. Pero ahora para que vean cómo a medida que yo voy haciendo el diseño se va mostrando la vista. Creo que ahí se entendió un poquito mejor lo del tema del name, cómo vienen hasta acá, el tema del name, cómo ponerle la abreviación y demás. Vienen bien, se entiende mucho mejor, cómo van. Hacemos una breve pausa en ese sentido. Genial. La idea es esa, que yo haga una pausa, pero yo por ahí no me doy cuenta. Y en las clases, cuando volvamos a la vida física, eh, cuando volvamos a la realidad, yo a veces no me doy cuenta y me empiezo a copiar o a hacer cosas y por ahí cuando me doy vuelta veo a todos con cara de que no entendí nada y me mandé un lío porque yo por ahí no me doy cuenta, me cebo y explico y digo, sí, doy todo como que estoy explicando perfecto y que ustedes vienen todo joya y por ahí no es así. Por eso tanto tengo que frenar porque si no me controlo, explico y después se entiende la mitad de las cosas. Pero bueno, es una cosa mía. Hay que aprender a ser un poco más tranquilo y pausar un poco más. Bueno, vamos a continuar.
Esto es un poco de que me conozcan y para que sepan que eso va a ser así. Pero es importante que ustedes me frenen y me digan, profe, no entendí. Es importantísimo eso, se los aseguro que es importantísimo. Bueno, vamos a continuar con esto. Bien, y voy a poner un botón, ¿sí? Un botón para que hacer una suma. Hacer una suma. ¿Sí? Hago un botón, le pongo un text para que sepa el usuario qué es lo que va a hacer, sumar, y a los botones, acuérdense que yo le pongo BTN, B larga TN, y el nombre del botón, de lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, BTN sumar. ¿Sí? Bien. Yo ya tengo el botón, tengo todo. Ahora, ¿qué pasa? Por más que tenga el botón, no tiene ninguna acción. Desde la programación yo no hago ninguna suma, no muestro nada. Fíjense, yo ejecuto, tengo el botón, lo toco, pero no sirve, no hace nada, porque no le dimos ninguna acción. O sea, por más que tengamos el botón puesto, si no tiene ningún evento y no hace nada la programación, es inútil. Así que lo que vamos a hacer es darle una acción. Entonces, para cómo yo le pongo una acción, volvemos, como les dije, siempre vamos a ir como tocando los temas anteriores, porque es constante, esto va creciendo, pero una cosa se amolda a la otra. Toco en el elemento al cual yo quiero asociar un evento o una acción, ¿sí? Que son cosas que hago de diseño, o un cliente ejecuta una acción o dispara algún evento. Es como que se ve chico el lado derecho, no sé si lo puedo... O sea, se ve chico toda esta parte, se ve chico, eso es la... Apariencia, sellar... Ventana de salida. A ver si esto lo pongo en 14. No hizo nada. Mi idea es que se vea un poco mejor. O sea, creo que se ve chico al lado de donde están los eventos y eso, y no está bueno. Dame un segundito, perdón. Bueno, no lo estoy encontrando. Después más tranquilo probaré de cómo agrandar un poco más la letra. Bueno, yo elijo, como le digo, elijo el elemento al que le quiero poner la acción. En este caso elijo, hago clic en el botón, un clic, dos no, pues si no me pasa lo que hice yo. No afecta en nada, pero suma código innecesario en la parte de la programación. Hago clic en sumar, voy al rayito que está acá arriba a la derecha. Acuérdense, tengo propiedades, que son como esa listita, donde veo todo, donde veo su propiedad text, la propiedad del name, para ponerle un nombre que se entienda, y tengo el rayito que son los eventos. ¿Qué evento voy a capturar? El que dije, el que más se usa, que es el click. Entonces hago doble clic en click, hago doble clic para registrar el evento de este, para registrar este evento. Doble clic y automáticamente me crea, fíjense, BTN sumar, que es el nombre que yo le puse, clic. Cuando yo hice doble clic, ¿ven? Me dice label 1 clic, en su momento encima era label 1 porque todavía no le había puesto nombre, pero quedó registrado como label 1. Si ustedes hacen doble clic, por defecto les va a guardar o les va a asociar el evento clic de ese elemento, o los va a llevar. Por ejemplo, yo, fíjense, pongo el puntero de la programación acá. Voy al diseño, al botón sumar, le hago doble clic y me lleva al evento. Ven, ahora el puntero está acá, me lleva a botón sumar, me lleva a la acción clic. ¿Por qué? Sellar pasa así, porque el evento por excelencia es clic. Entonces, si vos haces doble clic en un elemento, entiende que querés asociar o crear el evento clic de ese elemento del diseño. Es otra alternativa para registrar el evento clic de cualquier control. Bien. Entonces, yo estoy dentro del botón sumar, que quiere decir que cuando alguien haga clic en botón sumar, va a hacer estas acciones que voy a poner acá. ¿Sí? Entonces vamos a poner vamos a hacer una suma. Acá es donde empezamos a tener el problema. Yo tengo distintas variables. ¿Sí? Yo tengo distintas variables. Por ejemplo,
yo tengo las variables numéricas que en C creo que se dice int. Acá también se puede, pero C# lo maneja como int32, lo maneja un poco mejor. Sí, entonces voy a poner int32 número 1 igual 0, arranca en 0, ¿sí? Y hacemos otro int32 número 2 que arranca en 0. Bien, ¿por qué hago esto? Si yo hago una pregunta para que me responda el chat, si yo en mi caja de texto, ¿sí? En mi caja de texto, mis textbox, yo recibo lo que escribe un cliente, un usuario. Un usuario puede escribir cualquier cosa. Una caja de texto o un textbox recibe o el usuario puede escribir lo que quiera el del textbox. C# desde el lado de la programación no puede saber o adivinar si el usuario escribió número o escribió letras. Por defecto, ¿qué creen ustedes que captura por defecto C#? Lo que escribe un usuario. ¿Cómo lo interpreta? ¿Como un número? ¿Como algo booleano? ¿Como qué? No sé. Por lo menos fue sincera. No di la opción porque iba a ser muy obvia. Lo captura como texto. O sea, si es una caja de texto, lo que escriba el usuario lo va a leer como texto. Si escribió números, no importa, lo interpreta como algo textual. Recibe todo en forma de texto. Todo lo que. Cuando yo quiero capturar lo que es. Cuando yo quiero recibir, o desde la programación, ver lo que está escrito en esa caja de texto, por defecto me va a volver un string o texto. O sea, string. ¿Sí? O texto. Vamos a crear variables string simplemente para crearlas. Pero vamos a crearla string texto 1. ¿Sí? Y string texto 2. Entonces yo acá declaré 4 variables. Una variable número 1, una variable número 2, que son de int32, que es numérica. El int32 viene de algo más profundo, que es que maneja 32 bits, es para el espacio en memoria, es para ahorrar más memoria a la hora de compilar, para no usar todo más memoria innecesariamente. Y string texto 1 y string texto 2. Puse texto 2. ¿Sí? Entonces, yo todo lo que escribo un cliente yo lo puedo agarrar en la programación y me lo agarra como forma de texto. ¿Sí? Como forma de texto. Entonces, yo lo que vamos a hacer es capturar en la variable texto 1, le vamos a hacer que sea igual a lo que esté escrito en la caja de texto 1. Que como yo ya sé que a todas las cajas de texto le pongo txt, me es más fácil de pronunciar, porque yo escribo txt y fíjense que ya me da las opciones de número 1 o número 2. Pero porque yo escribí así, si yo quiero buscar los labels, por decir algo, escribo lbl y ya me trae los labels como lo fui poniendo. Y es fácil de identificar. Fíjense que es mucho más fácil de identificar. Yo automáticamente sé cómo está. Si yo dejo las cosas por defecto, acá me aparecería textbox 1, textbox 2. Entonces, por ahí, vos no sabes cuál es cuál. Es medio confuso. Si tenés 5 cajas de texto, cuál es cuál era el nombre, cuál es el. Entonces yo le pongo un nombre, el name, si yo le pongo bien el name, desde la programación me es mucho más fácil, me es mucho más sencillo poder controlar los elementos de la vista, me es mucho más fácil. Entonces vamos a txt número 1, punto text, o sea, capturo del textbox 1, capturo la propiedad text, que quiere decir lo que esté escrito ahí. Porque para los textbox, la propiedad text es lo que el usuario escribió. Pero, por ejemplo, para un botón o para un label, la propiedad text es lo que dice. Por ejemplo, la propiedad text de este botón es sumar. La propiedad text de este label es segunda clase. Pero para un textbox es lo que el usuario haya escrito. Y en el texto, en el string texto 2, vamos a poner txt número 2 punto text. Acuérdense, si C# no los ayuda cuando ponen punto, cuando buscan algún control, algo está mal.
Así que bueno, si yo por ejemplo, vamos a hacer un message box, que es para mostrar una alerta, messagebox.show, vamos a hacer de texto 1. ¿Sí? Vamos a hacer simplemente para ver la alerta. Vamos acá a escribir hola. Creo que no se ve, esperen que tengo que configurar para que se vea la alertita. Ahí va. Ahí se ve. Ahí logrando. Este es el message box, es la alerta. ¿Sí? Es la alerta que dice hola. ¿Sí? Que es lo que escribí. Si yo ahora escribo acá, qué sé yo, quinto C 512, tengo que sumar. Veo quinto C 512 en el message box, porque dije que el message box va a ser igual a lo que esté escrito en textbox 1. Pero si yo escribo un número, también me lo interpreta como texto. No sabe que es un número. O sea, yo, por más que escriba solamente un número, no puedo sumarlo, porque es texto. Yo no puedo sumar texto. Yo puedo sumar números, pero no puedo sumar texto. Porque cuando yo sumo, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, y texto 2, lo que va a hacer es concatenar. ¿Qué es concatenar? Unir. Une los dos textos. O sea, lo que está escrito en el texto 1 lo une al final, le une el texto 2. O sea, me termina teniendo un texto que sea texto 1 y texto 2. Vamos a probarlo. Ahora tengo que cerrarlo. Vamos a probarlo. ¿Qué pasa cuando pongo un más en dos textos y qué pasa cuando pongo un más en dos números? No es lo mismo. Esto se llama concatenación, que es unir dos textos, básicamente. Por ejemplo, yo tengo David y es Chiro. Pongo en uno mi nombre y en otro apellido. Cuando tengo que sumar, el textbox que sale es David es Chiro todo junto, porque no puse espacios, pero fíjense cómo me une los dos textos y me genera un solo texto. A la vista, ¿no? Por más que la programación sean dos textos o dos variables, a mí desde lo que termina siendo el programa son un solo texto todo unido. Tu nombre y tu apellido, en este caso. Pero si yo pongo dos números, ¿qué pasa si yo pongo dos números? Vamos a poner dos números, vamos a poner 10 y 5. Y fíjense que en el message box que se ve atrás dice texto 1 más texto 2. Decís, bueno, 10 más 5 es 15. Sí, está bien, pero al ser texto te une los dos textos. Porque C# no entiende que por defecto vos querés capturar números. Agarra texto. Entonces a todo lo interpreta como texto. Aunque hayas escrito números, lo interpreta como texto. Entonces, te une el texto literalmente 10, te lo une al 5, das 105. Cuando en realidad no es 105, lógicamente, ¿no? 10 más 5 es 15. Ahora, ¿cómo hacemos esa suma? Bien, ¿cómo hacemos esa suma? Vamos a hacer esa suma, la vamos a hacer bien. Para hacer la suma, para hacer una suma de números, ¿qué tengo que hacer primero? Yo tengo que sumar números, ¿sí? Yo tengo que sumar números. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo sumar dos textos, porque lo que me va a hacer es un texto más grande. Pero ¿cómo sumo dos números? Bueno, primeramente, si quiero sumar dos números, a lo que haya escrito el usuario, lo tengo que transformar en número, ¿sí? Primeramente. Entonces, porque siempre que yo consulte la propiedad text, o lo que esté escrito en un textbox, siempre va a ser un string, siempre va a ser un texto. Entonces, ¿cómo convierto a número? Antes de hacer la conversión a número, les pido que me digan cómo vienen hasta acá. Si entendieron lo de concatenación y el tema del más cuando es un texto. Y ahora vamos a ver el tema del más cuando hagamos la conversión a números, que es un poco más compleja. Antes de avanzar, necesito que me digan si venimos bien. Roberto Baruso, ¿vos tenés una calle a tu nombre? Bien, bueno, es bueno que tengan el concepto de concatenación, es muy bueno. Y es bueno que estén entendiendo, es muy bueno. Ahora, entonces continuamos.
Entonces yo tengo estas dos variables texto 1 y texto 2, que son textos, pero tengo que convertirlo a números. Entonces yo voy a decir que número 1, la variable que yo creé número 1, sea igual, ¿sí?, a, presten atención a esto. Esta es una forma, o esta es la forma que C# hace de convertir a número un texto. Llamo a int32, ¿sí?, a lo que es el tipo de variable, int32, punto parse, que en inglés significa pasar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué quiero pasar yo a int32? O sea, lo que yo ponga entre paréntesis es lo que yo quiero pasar a número. ¿Qué yo quiero pasar a número? Y yo quiero pasar a número texto 1. Entonces acá pongo texto 1. Lo que va a hacer eso es agarrar al texto y pasar a int32 ese texto. Va a tratarse de ese pasaje. ¿Sí? Y lo mismo hago con número 2. int32.parse, pero ahora quiero pasar texto 2. No quiero pasar a texto 1, quiero pasar a texto 2. Bien. Esto más adelante vamos a ver si aprendemos cómo controlar ese error. Si yo escribo texto, en la caja, en el text box, y intento hacer un parse, me va a dar un error. Y ese error va a hacer que se cierre, no el programa, pero sí la ejecución. ¿Sí? Esto es como cuando uno está trabajando en Word o algo y ¡pum!, se produjo un error y se cerró todo. Bueno, eso produce un error de ese estilo. La idea es más adelante aprender cómo, antes de hacer un pasaje, comprobar si es número o no, para evitar ese posible error. Bien, vamos a continuar. Y fíjense que ahora si yo hago messagebox.show, lo que voy a unir son dos textos. Recuerden que siempre el messagebox.show acepta texto. Si yo pongo número 1 más número 2, me va a dar un error. O me debería alertar de que hay algo mal. A ver si funciona. No, ven, antes de que se ejecute me salta un error. Y abajo dice que tiene algunos argumentos errados. Ese argumento 1 no se puede convertir a int, o sea, no se puede convertir de int a string. Yo no puedo convertir número a texto. Pero ¿cómo hago? Hago una concatenación. Si concateno, sí se puede. ¿En qué sentido? Escribo un texto, que los textos son entre comillas dobles. Suma, dejo un espacio y pongo el más. Fíjense que esto no va a dar bien, pero vamos a ver cómo sale. Vamos a poner número 10 y 5 de vuelta. El primer alerta, acuérdense que son los dos textos unidos, o sea que da 105, cosa totalmente errada. Y el segundo dice, otra vez, suma 105. ¿Por qué pasa esto? Porque si yo voy a la parte literalmente, literal del programa, acá en esta línea, dice, al texto suma más número 1. Esto cumple la regla lógica que tenemos nosotros en la matemática. Leo de izquierda a derecha, ejecuto de izquierda a derecha las operaciones. O sea, por más que sea una concatenación, es una operación. ¿Sí? Es una operación entre textos, pero es una operación. Supónganse en la matemática. Si yo leo esto matemáticamente, es como si fuese esto, como si eso fuese un número. Si la palabra suma fuese un número, si yo lo leo matemáticamente, resuelvo primero de izquierda a derecha, primero paréntesis, corchetes y toda la movida, pero una vez que estoy en el mismo nivel, resuelvo de izquierda a derecha. Si yo resuelvo de izquierda a derecha, digo, bueno, al texto suma, sumale esto. Cuando yo haga esta suma, como C# no puede técnicamente sumar texto y número por separado, lo que hace es concatenarlos. Por eso da suma 10. Y después a ese texto que se genera, esa suma, le suma o le agrega número 2. Le agrega el 5. Pero ¿qué pasa? Cuando yo resuelvo la primera parte, se transforma en texto eso. Entonces se termina siendo lo mismo el resultado. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿O qué necesito yo? Yo necesito que primero, antes de hacer esta suma del texto y el número,
que primero haga la cuenta de número 1 más número 2. Tengo dos alternativas. Dos posibles alternativas. O creo una tercera variable que sea número 3 o resultado que sea igual a número 1 más número 2. Esa es una posibilidad. Pero ahí estoy mal utilizando la memoria. Estoy creando una variable para algo que puedo resolver en línea. ¿Qué quiere decir en línea? Puedo resolverlo ahí sin necesidad de crear otra variable. ¿Cómo lo hago? Bueno, si bien no puedo tener corchetes, sí puedo tener paréntesis. Entonces, puedo usar paréntesis. Si yo pongo acá, después de esta suma, abro un paréntesis y lo cierro acá, lo que le estoy diciendo es, la verdad es que las computadoras son algo lógico y que respeta la lógica, y la lógica es una rama de la matemática. Por ende, respeta primeramente la matemática. Entonces, yo, si leo esto matemáticamente, digo que tengo una suma y después tengo unos paréntesis. ¿Y qué hago primero siempre? Primero resuelvo los paréntesis. Entonces, el programa, ¿qué va a hacer primero? Va a resolver estos paréntesis y cuando entra estos paréntesis hay dos int con una operación de suma en el medio, por lo cual va a ser la suma. ¿Sí? Entonces, cuando se termine esta suma, esto va a dar el número, en este caso daría 15, y va a quedar, al final va a quedar al texto suma más 15, el número 15, y como es texto y número, termina siendo solamente texto, y queda suma igual 15. Vamos a ver si esto se cumple. Escribo número 1 a 10, 5. Acuérdense que la primera alerta, acuérdense que es la de los dos textos juntos. Ahora vamos a la segunda alerta. Suma 15. Bien. Si yo ahora pongo otro número, 25, 524, y toco sumar, bueno, me trae todo junto, suma 549. Porque respeta esa ley de la matemática. Yo podría haber creado la tercera variable número 3, o la variable resultado, y hacer que sea igual a número 1 más número 2. Sí, podría. Pero si lo puedo resolver ahí con solamente poner un paréntesis, me ahorro hacer una variable innecesariamente. Siendo que no es que después yo voy a hacer si la suma es mayor a 1000 o si la suma es mayor. No la voy a manipular, es una variable que creo para una sola vez innecesariamente. ¿Se entendió? ¿Cómo hacer una suma? O una operación, puede ser cualquier operación, ¿no? Genial que se entendió. Bueno, chicos, voy a explicar lo último, ya los libero. Les explico de qué va a ser el próximo trabajo práctico. Creo que no fue tan largo. Vayan diciéndome si para ustedes fue largo el trabajo. Para mí creo que fue acotado. Estuvo bien, no acotado. Para mí estuvo bien. No fue ni tan largo ni tan corto. Fue justo y necesario para lo que se necesitaba. Bueno, vamos a ver. Genial. Me alegro. Que estuvo bien. Porque creo que un problema que tenemos la mayoría de los docentes es que porque pensamos que están en su casa podemos sobrecargarlos de mucho trabajo y algunos a veces mandan o mandamos un trabajo práctico que es súper extensivo, un módulo de 30 hojas, y si te mandan 5 profesores un módulo de 30 hojas y un trabajo práctico de 15 preguntas, se van a trabar. O sea, tiene que ser también acorde un poco a entender que están en sus casas. Y aunque uno dice, che, debe ser re fácil estudiar online, la realidad es que no es tan fácil, es más complicado de lo que parece. Y a pesar de todo, la clase presencial es otra cosa. Pero bueno, dentro de todo tratamos de buscar una alternativa a todo esto. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacer acá, cuando ya que creé innecesariamente el label 1 clic, que cuando haga clic en el label 1, que es el label de título, pasa que como cuando yo le hice doble clic, te registra el evento con el nombre del control en ese momento. En ese momento se llama label 1. Yo después lo cambié al label título. Pero bueno, borrarlo implica un paso más y no lo borren. Déjenlo así. Déjenlo en blanco de último, no va a hacer nada. Si yo hago clic en el label ahora no hace nada. Le vamos a hacer un message box, por ejemplo, show de hiciste clic. Vamos a ver qué pasa cuando hago clic en el label.
Porque no necesariamente tengo que capturar el clic de un botón, puedo capturar el clic de un label. Por ejemplo, hago clic en el label, que es este, o era este. Ah, no, era este, era el de número 1. Yo me confundí y era el de número 1. Hago clic en número 1. ¿Cuál era? Ah, quedó que era número 2. Bueno, hago clic en número 2 y me dice hiciste clic. ¿Sí? Si bien no sé por qué se ve el mouse mal, pero estoy tocando el level 2. Creo que cuando toco un botón también me salta ahí abajo. No sé por qué. Pero estoy tocando el botón de sumar, ¿sí? No sé por qué el puntero se ve de una forma y estoy haciendo clic en otra, pero bueno. Yo estoy haciendo clic en sumar y estoy haciendo clic en número 2 ahí. Está un poquito más abajo, pero estoy haciendo clic en level 2, en número 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir entorno variable? Quiere decir que cada variable tiene un espacio, un entorno. Si yo, por ejemplo, acá quiero hacer, yo acá tengo el string texto, si yo acá quiero hacer más texto 1 y ejecuto esto, me da un error acá. Y si luego el error me dice, el nombre texto 1 no existe en el contexto actual. De hecho, el error está diciendo lo que acabo de decir. Cada uno tiene un contexto o un entorno. ¿Por qué? Porque la variable texto 1 existe para el entorno del botón sumar clic. Cada llave abre un entorno. Entonces, dentro de estas llaves, creo estas variables, dentro de las llaves de btn sumar clic, creo estas variables texto 1, texto 2, número 1 y número 2, pero solamente existen entre esas llaves. No existe para otro entorno, porque si yo voy a label 1 clic, esta llave y esta llave empiezan acá. Por lo cual, no existe texto 1 para label. ¿Por qué no? Y porque el label 1 o texto 1 corresponde a otro entorno. Corresponde a otro contexto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para declarar algo globalmente? Es igual que hacíamos en C, que declarábamos todas las variables arriba. ¿Sí? Por ejemplo, agarro a este string texto 1, voy a borrar acá la creación, lo voy a dejar como texto 1. Y acá arriba, ¿sí? Acá arriba, donde arranca la llave después de form, de public partial form, acá yo puedo crear las variables que van a ser globales para el entorno. Por ejemplo, creo la variable string texto 1. Entonces, como fíjense, estas llaves arrancan y terminan acá. Que estas llaves, dentro de esas llaves, hay distintos mini contextos. Está el mini contexto del main form, el mini contexto del label 1 click y el mini contexto de btn sumar. Pero como corresponden, esos mismos entornos pertenecen a un entorno superior. ¿Qué quiere decir? Que si el entorno superior tiene una variable declarada, por ende, este entorno o contexto inferior también va a tener esas variables. Entonces vamos a ver qué pasa si ejecuto ahora. Se va el error. Y puedo ejecutar. Si hago clic en número 2, me dice simplemente hiciste clic. ¿Por qué? ¿Por qué no me trae? Si yo, por ejemplo, acá escribo en número 1, que es el texto 1, si yo acá escribo hola y toco el número 2, me dice hiciste clic. ¿Por qué no me dice hola? Bueno, si voy a la parte de la programación, acá dice que cuando yo haga clic en level 1 clic, me diga hiciste clic más, vamos a dejar un espacio, más lo que haya en texto 1. Pero texto 1 arranca sin nada, arranca nula, vacío, arranca sin nada. Pero cuando yo le pongo valor a texto 1, le pongo valor cuando hago clic en el botón sumar. Cuando hago clic en el botón sumar digo que texto 1 sea igual a txt número 1.text. ¿Qué quiere decir? Que si yo no hago clic primero en el botón sumar, la variable texto 1 no tiene valor. Por eso no muestra nada. Vamos a hacer primero clic en el botón sumar. Vamos a comentar esto para que no haya dos alert. Y van a ver cómo cambia ahora cuando hago clic en 10 más 60. Toco sumar. Me dice suma 70. Y ahora voy a hacer clic en número 2. Y ahora me dice hiciste clic 10. ¿Se dan cuenta? Que a pesar de todo, por más que la variable esté en el entorno superior, si yo no le doy valor o hasta que no se ejecutó la acción que correspondía, no le puso valor. Esto también para que vean el tema de los eventos, que hasta que un evento no sucede, no pasa nada, no altera ningún valor. Cuando se hace efectivo el evento, ahí sí
ahí sí se le pone valor y sucede todas las otras cuestiones. No sé si se entendió o no se entendió, pero creo que fue bastante claro. Eso es el tema del entorno de las variables, el entorno superior y cómo una misma variable puede estar en dos casillas. No es recomendable usar el entorno global, que es este entorno de crear las variables como hicimos con texto 1. No es recomendable hacerlo si yo no voy a manipular o no voy a usar esa variable en dos entornos distintos. Si yo solamente esa variable existe en un solo entorno, la dejo en ese entorno. La dejo ahí. Vamos a borrar acá para evitar el error. La dejo acá. Porque en realidad, si yo no la voy a usar en más de un entorno, no tiene sentido que haga una variable superior. ¿Qué pasa? Cuando yo hago clic en el botón sumar, se ejecutan estas cuatro variables. Número 1, número 2, texto 1, texto 2. Cuando termina el evento clic, que es cuando llega a estas llaves, después que termina el message box suma, acá cuando termina el evento, porque en algún momento el evento o la programación termina. Cuando termina, todas esas variables desaparecen de la memoria, se mueren, no existen más en memoria. Esto es por un tema de no sobrecargar la memoria. Imagínense, si en realidad son todas variables nuevas y nunca se borran, ¿qué va a suceder en memoria? Cada vez que hago clic en sumar, más espacio, más espacio, más espacio. Una vez que haga clic, qué sé yo, 100 veces o lo que sea, depende de la capacidad de la memoria, haga clic en sumar, en algún momento se va a llenar la memoria y va a haber un error. Por ende, es importante saber eso, ¿sí? Pero cuando yo la creo en el entorno superior, como hicimos antes con texto 1, esa variable inicia y muere cuando muere el programa, porque pertenece a un entorno superior que es el entorno del programa. Entonces, hasta que el programa no termina, esa variable existe en la memoria, tal vez innecesariamente. Por eso es mejor, si esa variable no se usa en dos entornos, tenerla en ese entorno que le corresponda y hacer los llamados constantes. Cosa que se cree la variable y después desaparece. Es mejor eso que siempre tener en memoria la variable, y por ahí no haces tantas veces clic como para justificar tener un espacio en memoria asignado al pedo o innecesariamente. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Creo que fuimos más que la otra vez. El trabajo práctico va a ser una cuestión de cómo hacer sumas, restas, lo mismo, pero hacer restas, multiplicación y división, ¿sí? Con una breve explicación de los distintos elementos para sumar, restar, multiplicar y dividir. Y vamos a, seguir poniendo el nombre a algunas que otras variables. Es un trabajo muy parecido al anterior en el sentido de largo. Se los voy a estar subiendo seguramente hoy a la noche o mañana. ¿Sí? Los que no lo entregaron al trabajo, al formulario, por favor, háganlo. Así puedo ir conociendo un poco más a ustedes respecto a sus conocimientos. Nos vemos, que son -5 y tengo que arrancar la transmisión para sexto. Gracias por todo. Estrella.